Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. Hoy es sábado, por lo cual vamos a estar haciendo día de síndrome. Y en el día de la fecha vamos a estar haciendo el síndrome Marc-André ter Stegen. Grandes futbolistas que siempre fueron suplentes en su selección. Debido a que no tenían oportunidades por los técnicos, en muchos casos tapados por otros grandes jugadores que eran elegidos antes que ellos en su selección, lamentablemente a lo largo de su carrera son jugadores que han tenido muy poca participación y la gran mayoría de la participación que ha tenido ha sido ingresando desde el banco con su país. Así que espero que les guste la idea del síndrome, que si quieren que traigamos uno próximo al sábado dejen su me gusta, que se suscriban al canal activando la campanita, que como les digo siempre ayuda un montón, que me sigan en las redes sociales, tienen todos los links acá abajo y sin dar mucha más vuelta comenzamos con el video. Como digo siempre, si el síndrome se llama Marc-André ter Stegen, obviamente vamos a comenzar hablando de él. El arquero alemán que comenzó su carrera en el Borussia Mönchengladbach, que desde el año 2014 defiende los tres palos del FC Barcelona, un arquero que en la última década, para mí, está dentro de los 5 mejores arqueros del mundo por consistencia. Un arquero que se ha mantenido en un muy buen nivel en el fútbol español, que más allá de altibajos, como todos, ha tenido buenas temporadas, otras muy buenas, otras no tanto, pero la verdad que en cuanto a consistencia considero que está dentro de ese selecto grupo de muy buenos arqueros. Ha atajado en Barcelona 377 partidos, fue segundo mejor arquero del mundo en el año 2019, viene de una temporada anterior, la 2022-2023, donde en 38 partidos en Liga, en 26 mantuvo la valla invicta, lo cual terminó siendo un récord en el fútbol español, que es igualado a otro que ya existía en su momento. Tiene 31 años, pero lo llamativo, y acá creo que todos sabemos el motivo, pero igualmente lo voy a agregar al video, es un arquero que tiene 31 años y solamente con la selección alemana ha atajado 34 partidos. La verdad que es muy poco teniendo en cuenta que debutó en el año 2012, hace ya más de 11 años. Lo que ocurre acá está claro, le tocó lamentablemente lidiar con la mala suerte de tener de compañero y de como titular y referente de la selección alemana a Manuel Neuer, probablemente el mejor arquero de la historia del fútbol alemán. Habría que discutirlo, habría que ir un poco más atrás, pero en cuanto a la importancia, campeón del mundo, creo que Neuer es un indiscutido en su lugar. Y lamentablemente cada vez que tuvo la posibilidad de atajar fue solamente cuando Neuer estuvo lesionado. Sacando esas ocasiones, siempre cualquier técnico que estuvo al frente del equipo alemán decidió quedarse con el arquero del Bayern Múnich. A tal punto que nunca ha jugado un partido en un mundial, más allá de que fue convocado a varios. Nunca ha jugado un partido de Eurocopa, más allá que también fue convocado. Y lamentablemente parece que hasta que Neuer no se retire, va a seguir siendo esa misma situación. Siguiente caso y nos vamos ahora a hablar acerca de un muy buen delantero argentino que también tuvo la mala fortuna de coincidir con una era de grandes delanteros argentinos, como es el caso de Diego Alberto Milito. El delantero surgido en la cantera de Racing Club de Avellaneda, que llegó al fútbol europeo para jugar primero en el Genoa, 60 goles en 98 partidos en su primera experiencia europea, luego pasaría por el Zaragoza, donde dejó una gran imagen, 61 goles en 125 partidos, y cerraría su estadía en el fútbol europeo con una gran campaña en el Inter, 171 partidos jugados, 75 goles, los dos más importantes sin duda en la final frente al Bayern Múnich, para coronarse campeón de la Champions League en el año 2010, pero un jugador que a pesar de la importancia que tuvo, por ejemplo, en ese equipo del 2010, solamente jugó 25 partidos y marcó 4 goles con la selección argentina. Los motivos creo que son bastante claros. Es un jugador que de esos 25 además en 11 ingresó desde el banco, es decir, en la mitad ni siquiera fue titular. Coincidió en un primer momento con Hernán Crespo y con Javier Saviola, que eran los titulares, por ejemplo, en el Mundial del año 2006, y posteriormente coincidió con la gran camada de centrodelanteros o mediapuntas que estaban en la selección, que fueron Gonzalo el Pipa Higuaín, Carlos Tevez y Sergio el Kun Agüero. En Argentina siempre ha habido mucho talento, pero la verdad es que Milito tuvo mala suerte porque nunca hay tantas variantes de tanto nivel, porque Milito en su momento, sobre todo en el 2010, era uno de los grandes delanteros del fútbol italiano, pero lamentablemente nunca tuvo posibilidades. A tal punto que solo estuvo en un mundial en el 2010, jugando 2 partidos ingresando desde el banco, y en el año 2007 y en el año 2011 jugó la Copa América y solamente jugó 2 encuentros marcando un gol en esa competencia. Siguiente caso y vamos a hablar ahora acerca del volante belga, Ryan Nainggolan. Este futbolista que siempre fue muy polémico, muy particular, sobre todo por su corte de pelo. Un jugador que coincidió con la gran camada de la generación dorada del fútbol belga, que comenzó su carrera en el Piacenza, que luego pasaría por el Cagliari, que comenzó a destacar en la Roma, que luego tendría un paso por el Inter, y sus últimos años lo jugó en el Royal Amberes y en el Spal de Italia. Al margen de esto, es un jugador que en casi 9 años en la selección solamente jugó 30 partidos y marcó 6 goles, y 11 de esos partidos fueron ingresados en el banco suplente, es decir,
muchas veces no fue ni siquiera titular en los pocos partidos que jugó. Si bien tuvo algunos que otros problemas personales con los técnicos de turno, la realidad es que fue un jugador que lamentablemente los técnicos decidían siempre aportar otras opciones de los que estaban en la mitad de la cancha. Por ejemplo, Axel Witsel, Marouane Fellaini, obviamente Kevin De Bruyne, Moussa Dembélé, e inclusive jugadores de la liga local belga como Steven Defour, que jugaba en el Anderlecht y tenía más lugar que el propio Nainggolan cuando la rompía en el fútbol italiano. A tal punto fue la poca participación que tuvo con su selección que ni siquiera logró jugar una Copa del Mundo con Bélgica. Siguiente caso, vamos a hablar ahora acerca de un jugador brasileño, que a mí la verdad que me encantaba, pero que en su selección, tapado por muchos cracks, y también es cierto, nunca tuvo tanto lugar, lamentablemente fue un jugador bastante opacado, que fue Juninho Pernambucano. Futbolista que comenzó su carrera en Sport Recife, que luego pasaría por Vasco da Gama, que donde brilló en Europa fue en el Olympique de Lyon, 343 partidos marcando 100 goles, luego volvería a Brasil para jugar en Vasco y también jugaría en la MLS, pero lo que siempre llamó la atención de Juninho Pernambucano fue su pegada de tiro libre. Probablemente de los últimos 20-30 años, el mejor tirador de tiro libres y uno de los mejores de la historia. Un jugador que marcó 77 goles desde esa vía, que en el Lyon, por ejemplo, pateó 100 al arco y marcó 44, casi un 50% de efectividad. Una locura. ¿Qué jugador hoy en día te puede proporcionar eso desde un tiro libre? Quizás Ward-Prowse, el que más se puede llegar a acercar. Bueno, Juninho además tenía una gran visión de juego. Sin embargo, con la selección brasileña jugó poco y nada. 40 partidos marcando 6 goles a lo largo de casi 9 años, entre el 99 y el 2008. Y de los 40 partidos, 21 fue suplente e ingresó desde el banco. Solamente jugó 19 partidos como titular con la verde amarela. Si bien es cierto, coincidió con muy buenos jugadores, no exactamente en su posición, porque bueno, quizás Kaká era un poco más similar, pero Ronaldinho, Robinho, Rivaldo o Julio Baptista eran de otras características. Yo creo que lo que terminó perjudicando a Juninho, que era quizás lo más similar a un 10 clásico o un volante creativo, es que Brasil no jugaba con ese jugador dentro de la formación. Tenía muchos extremos, muchos jugadores para jugar por la banda, muchos jugadores dentro de la mitad de la cancha con otras características y no jugaba con un futbolista de las cualidades de Juninho. Por eso quizás, creo yo, nunca tuvo muchas posibilidades en su selección. Uno de los casos más particulares, sin ningún tipo de duda, y más emblemáticos dentro del síndrome es el de Mikel Arteta. El volante español, que hoy en día lo vemos en un muy buen papel dentro de lo que es su carrera como entrenador del Arsenal inglés, pero que fue un jugador también muy destacado, que comenzó en el Barcelona B, que luego pasó por el Paris Saint-Germain, el Rangers, la Real Sociedad, y que destacó mucho en la Premier League, primero jugando en el Everton, 209 partidos marcando 34 goles, y dando puntapié final a su carrera en el Arsenal justamente, 150 partidos marcando 16 goles. En total jugó más de una década en la Premier, 350 partidos, más de 50 goles, fue un muy buen volante, pero que no solamente no tuvo muchos minutos en la selección española, sino que directamente jamás llegó a debutar con España. Una locura pensar un jugador como fue Mikel Arteta, muy talentoso y que jugó además en la elite del fútbol europeo durante tantas temporadas, que nunca haya tenido aunque sea una convocatoria. Sin embargo, la verdad es que también tuvo la mala suerte de que coincidió con una gran camada de volantes españoles que los terminó llevando justamente al título del mundo en el año 2010, como fueron Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Xavi Alonso, David Silva, Cesc Fábregas o Juan Mata, que obviamente tenían más lugar que él. Sin embargo, creo que en algún momento como mínimo lo deberían haber convocado. A tal punto fue la muy poca participación que tuvo en la selección española, o nula directamente, que en el año 2010, con 28 años, tuvo charlas avanzadas con Fabio Capello, que en ese momento era el técnico de la selección inglesa, para nacionalizarse. Finalmente no ocurrió y nunca terminó jugando con la selección roja. Siguiente caso, y otro volante muy talentoso para mí, que tuvo pocas chances con su selección, como fue Samir Nasri. Futbolista que comenzó su carrera en el Olympique de Marsella entre el año 2004 y 2008, que luego aterrizaría en la Premier, donde brilló primero en el Arsenal entre el año 2008 y 2011, y posteriormente lo compraría el City, donde jugó 5 temporadas, más de 300 partidos en la Premier, más de 55 goles y 40 asistencias, pero un jugador que con la selección francesa, la verdad, no tuvo mucho lugar. 41 partidos y solamente 5 goles. No jugó un solo mundial, nunca lo convocaron a una Copa del Mundo. Su momento en el cual quizás tuvo más protagonismo fue en la Euro del año 2012, donde comenzó jugando como titular y terminó perdiendo el puesto y fue suplente en los últimos partidos. Tapado quizás por Ribéry, por Maludá, por Balbuena, por Remy Cabella. La verdad es que no había grandes jugadores que podrían llegar a opacar para mí a Nasri. Era un jugador que era súper convocable en Francia, pero tuvo problemas con el técnico en ese momento, Didier Deschamps, a tal punto que con 27 años y tras no ser convocado al Mundial de Brasil del año 2014, decidió poner fin a su carrera como internacional. Y por último, para finalizar, otro futbolista también muy reconocido que mayormente fue suplente en la selección italiana es el caso de Filippo Inzaghi.
Filippo con carrera en el Piacenza, en el Hellas Verona, en el Parma, Atalanta, pero que sin duda donde brilló fue en Juventus y Milan, con el conjunto de Turín 165 partidos y 89 goles, y con el Rossonero más de 300 encuentros marcando 127 goles, que con la selección italiana tuvo mejores números que los que vengo mencionando, 57 partidos marcando 25 goles, pero quizás se queda corto para un delantero que para mí quizás era un poco limitado, no tenía grandes cualidades, pero era realmente letal dentro del área, a tal punto que de los 57 partidos que jugó, 22 fueron como suplente, al menos con la selección italiana. En el Mundial del año 98 solamente jugó 2 partidos, en el del año 2002 solamente 2 encuentros, y en el último, el 2006, donde logró coronarse campeón del mundo, solamente ingresaría 29 minutos en un partido donde marcaría un gol. La verdad, también fue durante muchos años contemporáneo de grandes delanteros italianos, Antonio Gilardino, Francesco Totti, el mismo Zola, Alessandro Del Piero, Luca Toni, Vincenzo Iaquinta, Cristian Vieri, que evidentemente hacían que la competencia sea muy ardua dentro de la selección italiana. Inzaghi quizás fue el que menos oportunidades tuvo dentro de los grandes, porque también hay otros que mencioné acá que tampoco tuvieron tanta continuidad. Así que espero que les haya gustado la idea del video, que si conocen otros casos los pongan en los comentarios. Evidentemente de arqueros es bastante más fácil porque solamente juega uno, pero creo que el de Ter Stegen, por el nivel de arquero que es probablemente el más claro en el último tiempo. Quizás también el de Ederson con Alisson podría haber aplicado. Que espero que dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita, que me sirve para seguir creciendo. Que me sigan en las redes sociales, que tienen todos los links en la descripción. Y sin dar mucha más vuelta, nos vemos mañana en un próximo video.